Bueno, vamos a hablar de tecnología y medio ambiente eh, que producen ciertas alteraciones visuales y oculares. Para esta interacción que fue un boom ahora después de la pandemia, porque si bien tenía un gran crecimiento en la vida cotidiana, fue explosiva ahora en estos últimos 2 meses, donde la gente pudo salir poco y tuvo demasiada interacción eh, por obligación. Para entender... a ver qué apreté acá. Dejaste de compartir, Eduardo. Sí, sí, ya me di cuenta que cliqué y se me fue. Bien. Bueno, para entender eh, parte de lo que vamos a hablar, siempre tenemos que tener en cuenta esta imagen. Esta imagen yo la he utilizado mucho, pero es importante tener en cuenta siempre, porque nosotros somos seres evolutivos y nuestros ojos son producto de la evolución que hemos ido teniendo a través de largos, muy largos periodos de tiempo. Entonces, cuando nosotros estábamos en esta etapa del pequeñín, que éramos presa de depredadores, nuestro sistema visual tenía la función de tener un gran campo visual y una gran profundidad de mirada para poder identificar al predador. Muchísimos años después, porque siempre hay que tener en cuenta que estos cambios que van desde este ser a este ser son muy largos en el tiempo, llegamos a cambiar en una forma muy grande, ya que estábamos parados, teníamos una percepción diferente del mundo, teníamos más precisión en la mirada, pero principalmente por este detalle. Se ve el punterito, ¿no? Cuando estoy señalando. Edu, Sí, Eduardo, sí, se ve sí se ve, perfecto. bien. Tranquilo. Eh, Aquí, en esta etapa evolutiva, ya el hombre utiliza herramientas, utiliza armas de caza y puede confeccionar herramientas, lo que quiere decir que tiene un sistema visual que tiene capacidad acomodativa y tiene capacidad emergencial para trabajar con sus manos en corta distancia. Pero su principal actividad sigue siendo la caza, sigue siendo estar en el exterior, en distancias largas, mirando al horizonte y en un ambiente de iluminación de la luz del sol. O sea, el espectro lumínico siempre fue el sol. Muchísimos años después, llegamos a la etapa actual. La etapa actual es muy particular porque yo tengo conciencia todavía cuando en nuestros hogares no había computadora. No pasaron tantos años. Son más o menos unos 30 años atrás, nosotros no teníamos computadoras en los hogares. Y nuestra actividad frente a una pantalla, lo sumo era ver un rato de televisión al final del día o un poquito al mediodía. Este cambio de conducta que explotó con la pandemia es totalmente opuesto a la conducta evolutiva, al diseño evolutivo de nuestros ojos. Nosotros estamos diseñados para interactuar con un espectro lumínico que es como este. Que este es el espectro de la luz del sol a un horario de mediodía. Tiene componentes de luz azul, tiene componentes de luz verde, amarilla, roja, en un espectro que es bastante equilibrado. Entonces, en la charla que vamos a ver ahora de tecnología y medio ambiente, yo divido la charla en dos aspectos. Uno principal, que es la luz azul. ¿Y por qué decidí hablar de luz azul? Porque no hace mucho, estando hablando con alguien que es del ¿Podés rubro, creer que estoy viendo una charla otra vez con el tema de la luz azul? No puedo activar el micrófono. Me quería ir y escucharlo allá, porque en el celular no lo podía Por activar. Quedé favor, anotada, no puedo si podemos claro, silenciar los micrófonos, está entrando audio de Uno alguien. está en la casa y yo estoy acá. Por eso no puse mi video. Adriana, te agradezco si cierras el micrófono. Adelante, Eduardo. sí, hablando con alguien que pertenece al rubro, me comentó que el producto de lentes que se comercializan
con filtro de luz azul era solamente un producto con mucho marketing. Y la verdad que me pareció una apreciación muy desacertada, y por las dudas digo, vamos a aclarar bien, o dentro de lo, uno no es un científico, pero profundizar un poquito sobre el tema de la luz azul, porque en realidad no es solamente un producto con marketing. Dentro de lo que vamos a hablar de luz azul, vamos a hablar de la luz azul emitida por videoterminales y también por lo que es los LED de iluminación, que como ahora la eficacia lumínica que tienen estos artefactos es muy buena, es económica en consumo, se utilizan en casi todos los hogares, pero también son un emisor de luz azul. Con respecto a las alteraciones acomodativas divergenciales, yo voy a hacer una introducción porque veo que Patricia después va a hablar sobre los problemas acomodativos y le vamos a dejar una entradita para la charla de ella. En las alteraciones de acomodación y divergencia, las causas que generan todas estas nuevas o mayores demandas, como el excesivo trabajo en visión próxima, ambientes con iluminación deficiente, pocas horas de sueño, que es otra de las características que nos ha impuesto nuestro nuevo contacto con la tecnología. El uso de los dispositivos nos roba horas de sueño, nos entretenemos más y dormimos menos y alteramos ese sueño. Vamos a rever un poquito para entender, darle más entendimiento al resto de la charla, lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la representación de todas las ondas electromagnéticas que nos circundan. Van desde ondas de longitud de onda muy corta, con muchísima energía, como los rayos gamma y los rayos X, que por suerte existe la capa de ozono y las detienen, a ondas de frecuencia larga, que tienen poca energía, como las ondas de radio. En el segmento intermedio de todo el espectro hay un pequeño sector, que acá está identificado con un colorcito de arco iris, porque es la forma en que se descompone, que es el segmento de luz visible, es el segmento del espectro que nuestros ojos pueden interpretar, que van desde los 400 hasta los 700 nanómetros, no siendo un número fijo porque depende de la sensibilidad de los fotorreceptores de cada persona, puede ser 380, 750, pero ese es el espectro en que nosotros tenemos sensibilidad para percibir la luz con nuestros ojos. En el segmento más hacia el ultravioleta del espectro visible, voy a volver, que quiero marcar una diferencia ahí. En este espacio están los azules, pero en el azul, que está más cerca del verde, con la longitud de onda ya más larga, la luz azul, que es intensa cerca del ultravioleta, se va convirtiendo en turquesa cuando va ampliando la longitud de onda. Eso se lo utiliza para dividir al espectro de luz azul en dos segmentos. El azul violeta, que es un segmento que va de 380 nanómetros a 450, es el segmento donde la onda es más corta y más energía transporta. Ese sería el segmento más nocivo de la luz ultravioleta. Y el segmento de la luz azul turquesa, que usé justo ese tipo de color para anotar el nombre, que va de los 450 nanómetros a los 500, esta parte del espectro tiene una interacción que es muy necesaria para el organismo. Entonces la luz azul se vuelve un elemento que decimos es dañina, pero es indispensable, es mala, pero es buena. La luz azul turquesa tiene relación con el sistema circadiano, que es el reloj biológico que tiene el organismo y es el que nos ayuda a organizar nuestras funciones biológicas, depende si es de día o es de noche. Cuando este estímulo de luz llega,
el sistema circadiano entiende que estamos de día y hay secreción de hormonas que nos mantienen alerta. Cuando este estímulo no llega, el organismo interpreta que es tarde o noche y secreta hormonas que nos predisponen al sueño. Esa función de la luz azul es indispensable para un buen funcionamiento del organismo. Ahora, cuando nosotros vemos el espectro de los dispositivos, pantallas LED, celulares, computadoras, el espectro del dispositivo RGB, que es la forma en que se emite para lograr la imagen de colores de un monitor, es muy parecido al de los fotorreceptores nuestros, que tenemos fotorreceptores que captan en 3 principales longitudes de onda, que son el rojo, el verde y el azul, para la interacción de todos estos colores, generar colores complementarios y dar una imagen multicolor. Pero cuando miramos el espectro, vemos que el mayor pico lo tiene el azul en unos 450 nanómetros. Ahora, vamos a observar, recordando el espectro de la luz del sol, que era completito, cómo es el espectro, cómo era el espectro de un incandescente, que por ser incandescente tenía mucha filtración, mucha emisión de infrarrojos, lo que era un fluorescente de bajo consumo, que tenía picos muy altos, pero en naranja y verde, y la comparación con lo que es un LED de luz blanca fría, que tiene un pico muy alto en el azul y el desequilibrio es muy alto comparado con el resto del espectro. Volvemos a ver espectros ahora comparativos. Luz diurna, lo completito que era el espectro, para ese está diseñado nuestros ojos, para ese se fue evolucionando el diseño de nuestros fotorreceptores, la bombilla incandescente, el fluorescente, la luz halógena, que es la más completita, lo más parecido al espectro de la luz natural, y acá podemos hacer una diferenciación de lo que es la temperatura de color en los LED, que es importante porque sirve como una buena referencia de asesoramiento. Los LED pueden ser blanco frío o blanco cálido. El blanco frío es el espectro que vimos recién, con un pico muy alto en el azul, y el cálido es un poquito más equilibrado, o sea, siempre sería importante que si vamos a usar luz LED, sea una luz cálida. Lo que pasa es que pareciese que fuese un poco menos lumínica, porque la estructura de un LED básicamente son los emisores de longitud de onda del azul con una placa de fósforo encima. Esta energía azul, que es de mucha energía, enciende el fósforo y la combinación del azul con el amarillo da el espectro de luz blanca que nosotros vemos. Cuando se quiere hacer una luz cálida, esta placa de fósforo es más ancha, entonces hay más cantidad de amarillo y la luz resulta más amarillenta, pero por ahí menos intensa. El problema con los LED es que esta placa de fósforo se desgasta, entonces al final de su vida útil siempre los LED están emitiendo mayor cantidad de azules y favorecen a que el ambiente se sature en azul, ya que estamos mirando pantallas y tenemos un ambiente saturado en luz azul, sobre todo en las noches, la emisión de luz azul que estamos absorbiendo es muy alta. Hasta ahí vimos una idea de por qué cómo es la emisión de los elementos que nosotros usamos. Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa en nuestro tejido retiniano la actividad de esta energía lumínica.
ya no pasa a ser una duda, ya está comprobado los efectos en que estas energías activan procesos que son nocivos para los fotorreceptores. Sobre todo hay tres formas en que se comprobó que hay alteración en los tejidos. Una que es la forma fotomecánica, que es por la cantidad de energía que transporta la emisión. Ahí tiene mucha incidencia los azules, porque justamente es la parte de la luz visible con mayor energía, porque para la luz ultravioleta, que está siguiente a la luz azul, los medios refringentes de nuestros ojos tienen elementos de protección, pero la luz azul, al estar dentro del espectro visible, es absorbida y llega hasta los fotorreceptores. Esa cantidad de luz azul que llega, para que no rebote entre los medios que tienen que captar imagen, son absorbidas por el epitelio pigmentario, que tiene la función de ser el panel de absorción para que no haya rebotes de energía, pero acumula energía. Entonces ese acumulado de energía es el que produce el daño fotomecánico del epitelio pigmentario, y si el epitelio pigmentario se daña, por consiguiente se van a dañar los fotorreceptores porque están alimentados por este. La otra forma de alteración es fototérmica, que no tiene que ver con la energía como energía en sí, sino que tiene que ver con la energía calórica, que es la típica lesión por mirar un eclipse sin protegerse los ojos. Eso no tiene que ver tanto con el azul, pero produce una temperatura que altera las células, y un proceso fotoquímico que también está producido por los efectos de la luz visible, y ahí tienen incidencia también los azules, que tiene dos variantes. Uno que es por estrés oxidativo, eso ocurre en un periodo de tiempo menor pero con una luz intensa, y otra variante que es con una emisión, aunque sea de poca intensidad, pero por tiempo prolongado, que es la fototoxicidad. Tiene unos mecanismos químicos que desarrollan estas alteraciones, pero lo importante para mí es que ustedes entiendan que no, ese mito de que la luz azul podía o no llegar a lesionar, no es un mito, ya está comprobado. Hay otra detalle interesante, porque nosotros cuando nos formamos conocimos como fotorreceptores de retina solamente a conos y bastones, pero desde 1990 se sabe que las células ganglionares, un porcentaje de estas células ganglionares, que se llaman intrínsecamente fotosensibles, son células que tienen actividad con la luz, que se estimulan con la luz, pero no tienen función visual. Tienen una función de estimular el sistema nervioso central y tienen actividades que nos relacionan con el entorno sin ser visuales. Estas funciones, o las principales funciones de interacción que tienen, estas células, una es con el núcleo de Edigen y Wistal, que es el núcleo que maneja lo que es el funcionamiento pupilar, tanto en la versión aferente como eferente. Se relacionan con el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula endocrina, cumple funciones metabólicas, tiene que ver con tiroides, tiene que ver con funciones generales del organismo, y también con el sistema circadiano, que regula el sueño mediante la secreción de melatonina. Esta función, la de regular el sueño, es muy importante porque alterar el sueño implica un montón de complicaciones. Y otra función que tiene
es en el sistema límbico con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es esta porcioncita que está aquí, esto que está aquí es el hipocampo, esta parte corresponde al cerebro central, la parte más interna del cerebro, que es la que tiene los reflejos más antiguos. Esto vendría a ser el cerebro, parte del cerebro original, con los reflejos más antiguos que maneja lo que es el miedo, las ansiedades. Esto nos da una percepción de si nuestro entorno es una percepción, no es lo que vemos, sino es una percepción de si el entorno es agresivo o no hacia nosotros. Y cuando nosotros damos saturaciones muy altas de luz azul, lo que estamos haciendo es estimular en este perceptor una sensación muy negativa. Se puede asociar que esto, más cansancio, más estrés, puede inducir a estados depresivos. Pero como todo con la luz azul es bastante dual, si la luz azul estimula durante el día en el espectro de la luz del sol, tiene una acción que es bastante diferente, principalmente porque nosotros somos evolutivamente seres diurnos y no nocturnos. Entonces, durante el día, con ese tipo de espectro, la emisión que recibimos lo que hace es interactuar más con el hipocampo, que secreta dopamina, que nos da estímulo, que nos mantiene alertas, despiertos, nos da facilidad cognitiva, pero fue en horarios no aconsejados, o sea, en horarios nocturnos, la luz azul tiene un efecto mucho más nocivo que durante los horarios diurnos. Nosotros por ahí alteramos demasiado el ambiente y trabajamos durante el día metidos en un ambiente cerrado, mirando pantallas que tienen demasiado azul. Entonces, una de las recomendaciones siempre en los ámbitos de trabajo es que haya interacción con la luz del sol, porque el infrarrojo del sol atenúa el efecto del azul, pero aparte por este efecto de darle a entender al organismo que estamos en el día, pero en un día con una radiación más completa. Las complicaciones que tiene el efecto de la luz azul. La luz azul es una luz que dispersa, se dispersa más y produce deslumbramiento, lo que dificulta el enfocar. Entonces hay más esfuerzo acomodativo, hay más fatiga visual cuando tenemos exceso de luz. Hay una gran diferencia en este efecto, como decía recién, entre el día y la noche. Durante el día se estimula la secreción de dopamina, que mejora el ánimo con la concentración y el aprendizaje, pero de noche el sobreestímulo altera el sueño y la percepción anímica de nuestra relación con el entorno. Altera el sueño porque inhibe la secreción de melatonina, y alterar el sueño tiene un montón de implicaciones. Dormir mal puede hacer que aumentemos de peso, que tengamos problemas hipertensivos, que nos induzca la diabetes. ¿Por qué? Porque se altera la función endocrina y no recuperamos. El sueño vendría a ser el taller mecánico de nuestro organismo, y si nosotros restamos horas de sueño y a ese sueño le restamos profundidad, no estamos reparando la máquina, y la verdad que es un problema que en las personas que lo sufren es bastante grave. En la longitud de onda que es inferior a 400 nanómetros, la luz azul podemos decir que es fototóxica. Esto es más peligroso en las personas que ya somos mayores de 40 años, porque en esta edad nosotros empezamos a tener disminución de antioxidantes y genera más riesgo en retina. Hay un ejemplo de esta dualidad entre lo que es la función de la luz azul, que parece confuso y es confuso, porque a veces uno dice, difícil definir lo bueno y lo malo. Es que, por ejemplo, en las personas mayores el tener el cristalino más amarillento frena más la luz azul.
Entonces, esa activación no se consume la cantidad de dopamina necesaria durante el día porque no se secreta, y cuando llega la noche es difícil dormir. Es lo que le pasa a las personas mayores que duermen menos, pero se comprobó que después de los quirúrgicos de catarata, esas personas vuelven a tener mejor relación con su sueño. ¿Qué podemos hacer? A ver, la idea de esta charla es conocer un poquito más sobre la luz azul y saber qué podemos hacer nosotros por ese usuario que está muy expuesto, qué consejos, en cómo podemos participar nosotros de ofrecerle un asesoramiento a la persona que tenemos y estamos atendiendo. Una de las cosas que podemos hacer es tener en cuenta que en los colores complementarios, en el círculo de colores complementarios, como son el rojo y el verde, que por ser complementarios se anulan y por eso se usan en casi todos los test binoculares, también en esta paleta el azul y el naranja amarillento se anulan. Entonces nosotros tenemos ahí un protector de la luz azul solamente por filtración de color. Después la industria nos provee filtros. El filtro más común que nosotros comercializamos es un filtro de 420 nanómetros, pero hay posibilidad de adicionar procesos que van como antirreflex o capas suplementarias de filtrar hasta 450 nanómetros. También se puede usar esa capacidad que tiene el amarillo para usarlo como complemento de un filtro de luz azul de 420, porque 420 sería el piso, pero las personas que se quedan a la noche trabajando con la computadora y que pasan muchas horas y su luz artificial es también un LED y están frente al monitor, sería conveniente que además de ese filtro básico de 420, se le adicione o se hace un anteojo con un adicional de filtro hasta 450 y lo usa solamente para esas actividades, porque en el día sería contraproducente tener una filtración más alta que eso, o usar un filtro amarillo, o lo que puede ser también un filtro ámbar más un antirreflex, que le va a dar mejor confort, que por algo los gamers usan esa combinación, porque están muchísimas horas frente a los monitores, para darle una protección lo más amplia posible, pero que tiene que ser selectiva. En esa cantidad de filtración, la protección tiene que ser selectiva, solamente para la noche, cuando toda su emisión de luz que lo rodea tiene demasiado azul. Durante el día puede usar un filtro de 420 y usar en el ambiente, complementar con luz de sol para que el entorno sea menos agresivo. Siempre es bueno que recordemos que la lente que nosotros vendemos con filtro para luz azul, perdón, hay un error ahí, el filtro es de luz azul UV, en 420 no es un escudo total. No es que le estamos vendiendo el escudo del Capitán América, es solamente un escudo mínimo indispensable para la actividad cotidiana, para sus horas de computadora en general, y que para la noche, si es una persona que se va a quedar a trabajar y solamente hay que pensar en adicionales. Hay otro concepto que también podemos ayudar explicándolo, es el concepto de higiene visual. El concepto de higiene visual no es limpieza visual, no es como lavar, sino es que es un concepto de normas que se pueden usar para
disminuir los efectos nocivos de lo que es la interacción con todos los medios electrónicos nuevos. La regla más conocida es la de 20-20-20, que se sugiere a todo operador de terminales de video, es cada 20 minutos mirar a 20 pies, que serían 6 metros, durante 20 segundos algún objeto de atención, pero que llame la atención, que cueste un esfuerzo verlo. Por ejemplo, decir un almanaque que tengo en la otra pared, veo el mes y también defino un día mentalmente y busco ese día en el mes y lo fijo, para después volver a seguir trabajando. Es como elongar el músculo que estamos utilizando para fijar, y la sugerencia de realizar 10 parpadeos muy lentos, pero completos, donde los párpados sientan el toque entre párpado y párpado, para relubricar la superficie ocular, que también en la interacción con monitores el parpadeo se reduce sensiblemente. Siempre hay que asesorar que completen su iluminación con luz de sol. Tener pausas activas, esto vendría a ser que cada 3 ciclos de 20 minutos se haga una pausa, se deje el lugar de trabajo, se trate de aflojar cuello, espaldas, hacer movimientos de mano, recuperar la circulación como un complemento de movilidad, porque tampoco somos seres inmóviles, en realidad evolutivamente éramos seres con mucha movilidad, y el estar inmóviles tantas horas no está dentro del esquema de nuestro organismo. Se le puede asesorar que como complemento dietario, la luteína vendría a ser el pigmento amarillo que está en la mácula, en la retina, y es una de las defensas naturales que tenemos contra la luz de alta energía dentro del espectro visible, como es la luz azul. El consumo de luteína está en verduras de hojas verdes, oscuras, como el brócoli, la lechuga, espinaca. Son asesorías que por ahí, porque en realidad es una sugerencia y este beneficio no lo van a ver inmediatamente, lo van a ver bastante a futuro, pero es una protección adicional. Con el tema de las alteraciones de acomodación divergenciales, vamos a hacer una introducción porque acabo de ver que Patricia va a hablar, así que le vamos a hacer medio cortito, pero vamos a hacer un llamadito de atención en este ítem. Esta actividad que tenemos de no más de hace 30 años, de estar permanentemente frente a un monitor, o muchísimas horas, porque se sale del monitor y entramos al celular, y del celular pasamos al televisor, la gente se despierta con un celular, así que la primera actividad visual es ya en una pantalla videoterminal, generan alteraciones en la mecánica en que nuestros ojos trabajan. Le estamos pidiendo a este ojo que tiene que cumplir una tarea que se convierte en maratónica, porque arranca como primera actividad del día y no para, porque desayunamos viendo el celular, y si no estamos viendo el celular vemos la televisión y vamos a trabajar y tenemos el monitor. Es notorio que estamos pidiéndole más al sistema que lo que el sistema puede brindar. Entonces sí se producen alteraciones, y creo que después de la cuarentena se van a notar bastante. Una de las alteraciones acomodativas más comunes por esta altísima demanda es el exceso de acomodación, que es la condición visual en la cual se encuentra una respuesta exagerada de la activación de la acomodación ante un estímulo presentado, por lo cual a la persona estimula, mantiene un estímulo muy completo, pero después le dificulta relajar. Esto lo que hace es que se transforme en un ojo pseudomiope,
o sea, no es su realidad, pero como queda enfocado en corto porque no puede relajar la cantidad de esfuerzo que hizo, se comporta como un miope, pero es un miope raro, porque es un miope que ve mal de lejos de a ratos. Eso es una de las cosas a tener en cuenta, porque cuando nosotros interactuemos con una persona que tiene visión o reporta visión en lejos, pero a veces sí, a veces no, que de paso nos comenta que sí hace un excesivo trabajo en distancias cortas, que tiene cefalea frontal, dolor retrovulvar, que cuando controlamos sus datos son más negativos que su correlación con su agudeza visual, es decir, tiene un datito medio negativo, pero me ve 10 décimas, eso ya no entra dentro de la normalidad. Otro ítem para los que adaptamos en lente de contacto, si sacamos un dato queratométrico con un cilindro de 2 corneal, pero después en la receta o en la refracción ese cilindro está representado en 1, tenemos que sospechar si la esfera que acompaña no es un positivo disminuido o un negativo aumentado por efecto de ese esfuerzo acomodativo, porque cuando la esfera positiva por el esfuerzo acomodativo se disminuye, en la refracción también se disminuye ese astigmatismo negativo. Esta correlación entre dato queratométrico y dato de refracción es importantísimo para ponernos en alerta de que tenemos una persona que viene hiperacomodada. Una de las test que son diferenciales para el exceso de acomodación es la dificultad que tienen para relajar las personas que están hiperacomodadas, y se ve en el test de Flipper con un +2 y un -2, que al hacer la secuencia, hacer los ciclos, tienen siempre dificultad para relajar con el positivo, o sea, tienen dificultad para lograr el objetivo cuando están en la lente positiva. En el estado motor, una persona con exceso acomodativo, es raro que aparezca con una exoforia fisiológica. La exoforia fisiológica o es muy bajita, generalmente vamos a encontrar ortofóricos duros, ortofóricos que son ningún tipo de movimiento, y a veces hasta endoforias por la cantidad de esfuerzo acomodativo, y en la sinergia de acomodación-convergencia están en una durísima ortoforia o por ahí yéndose para el lado de la endoforia. Muchas veces esta actividad visual hace que ejerzamos demasiada acomodación porque hay defectos refractivos no corregidos. Generalmente son hipermétropes facultativos que compensaban muy bien su hipermetropía sin sintomatología, pero al aumentar la demanda exponencialmente, pasan a tener que cubrir la demanda más esa hipermetropía que era facultativa, ahí con corregir su factor hipermetrópico, idealmente con su mejor positivo que vea 10-10, se soluciona toda la sintomatología. Otra de las aclaraciones es que en las cuándo diferenciar si una dificultad es solamente acomodativa o también hay alteración vergencial. Este ítem es bastante ilustrativo porque, por ejemplo, cuando el reporte es solamente emborronamiento, nosotros podemos pensar que estamos ante una dificultad acomodativa. Pero si en el reporte, aparte, hay visión doble, hay diplopia, ya hay que pensar en una alteración vergencial, lo que cambia bastante el cuadro a solucionar, porque las alteraciones de acomodación son factibles de aliviar y solucionar con ajustes refractivos y cambios de conducta. Ahora, las alteraciones vergenciales seguramente van a necesitar un tratamiento ortóptico para recuperar reservas, porque no lo vamos a poder solucionar solamente con
ajustar la característica refractiva. Otros los datos de cómo llegar a una buena relación refractiva en una persona que tiene un exceso de acomodación. El test de adición +3, que es tenerlos 20 minutos con un par de cristales +3 y después mediante un masaje acomodativo llevarlo a su mejor positivo o su mayor positivo que dé a 10-10, esa es una buena alternativa para corregir a un hipermétrope que está con exceso de acomodación o a un miope al que lo venimos corrigiendo con menor valor de su miopía o con mayor valor de su miopía por ese exceso acomodativo. En los casos en que a mí me ha pasado y es una buena alternativa, los usuarios que no pueden tolerar sus positivos, porque nosotros determinamos un valor que sería el ideal, pero no tienen tolerancia, es muy buena opción recurrir a las lentes de contacto para acostumbrarlos a su necesidad correctiva y después ver si es necesario, porque con las lentes de contacto son personas que interactúan mucho con pantallas, tienen una dualidad ahí también, pero después es más fácil de poderlos llevar con su corrección a los anteojos aéreos. El exceso de acomodación tiene relaciones divergenciales, o sea, nunca aparece solo, puede estar relacionado también o puede estar producido por una insuficiencia de convergencia, que para compensar esa exoforia alta que genera la insuficiencia de convergencia se acomoda además para lograr una buena binocularidad, pero en base al esfuerzo acomodativo. Y otra forma en que las vergencias alteran y generan un exceso de acomodación es por un exceso de convergencia, que como hay sinergia entre acomodación y convergencia, como hay mucho estímulo en la convergencia, también va a haber más estímulo en la acomodación, pero el exceso de convergencia no es uno de los, existen y hay, pero no es lo que más nos vamos a encontrar. Sí, la insuficiencia de convergencia, que es un defecto divergencial de los más comunes. Bueno, el criterio de la jornada, el criterio de la charla, era ver qué hay dentro de nuestras posibilidades para ofrecerle también a estas personas que están hiperacomodados. Siempre la idea en la charla es ver qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Lo que podemos hacer es lograr, lo ideal, lograr una compensación refractiva que contemple que esa persona viene acomodando de más. El mercado oftálmico también ofrece opciones, hay lentes que son como tipos multifocales de muy baja adición, que sirven para que la persona en la lectura esté un poquito más corregido que en la visión normal. También se puede definir una corrección para la lectura, tal vez un poquito más alta que la de lejos, o recetar algo para leer que no hace falta por ahí en su andar, en su vida común, pero sí para la tarea con la computadora. Los hábitos de higiene visual, eso tanto para la luz azul como para las personas que hiperacomodan, estudiar, ver qué hábitos de higiene visual, los más comunes es la regla del 20-20, pero pensar en hacer una lista de hábitos que pueden ayudar es un buen asesoramiento. Como los ejercicios que permiten relajar acomodación, relajar acomodación para alguien que trabaja mucho en la computadora sería post trabajo poder hacer actividades que le permitan hacer este salto en el enfoque próximo y lejano, interactuando inmediatamente para permitirle al músculo ciliar trabajar en las dos distancias y relajar el esfuerzo, ayudarle a que salga del esfuerzo acomodativo.
Existen también test que se pueden usar caseros, como el test de los 2 círculos en un celofán transparente, tener un dibujo con 2 circulitos, entonces fija en los círculos y fija, por ejemplo, en el televisor, y a medida que va siendo fácil, se empieza con el brazo extendido y se va acercando el brazo a medida que lo va logrando, y eso permite ir flexibilizando el músculo. Bueno, igual sé que Patricia va a hablar sobre acomodación y va a ampliar más esto. Yo dejé la introducción hecha. Les agradezco a todos que me hayan prestado atención, y bueno, no sé si por ahí me apuré mucho en los temas o no, pero hasta aquí llegó la presentación mía. Les dejo el saludo a todos, les agradezco la atención, y les queda aquí un correo electrónico, porque la verdad